Buenas noches, padres, madres, familia y los alumnos que están viendo este video. El día de hoy les voy a mandar el segundo tema de geometría que viene a ser ángulos. Bueno, los ángulos están conformados por dos segmentos, lo que ya aprendimos la semana pasada. Por ejemplo, acá vemos el segmento AB y vemos otro segmento AC. Y se forma un ángulo, puede ser el ángulo alfa. El ángulo siempre va a tener un nombre, puede ser alfa, puede ser beta, puede ser teta. En este caso yo le estoy poniendo alfa. Y hay varios tipos de ángulos. Por ejemplo, acá vemos el ángulo llano. ¿Qué viene a ser el ángulo llano? Es como que todo el segmento A o B, todo esto solo es como que da todo un giro nada más. Entonces todo esto vale 180 grados. Este es un ángulo llano que valga 180 grados. Luego viene acá el ángulo recto. El ángulo recto también es A, B, C. Y si te dice que está recto en B, entonces quiere decir que en B mide 90 grados. Pero se denomina como un cuadradito, ¿no? Se puede verificar que es un cuadradito. Entonces, si es un cuadradito, entonces puedes decir que mide 90 grados. Igual acá tenemos un ángulo agudo. Por ejemplo, acá yo tengo el ángulo alfa. Y este ángulo alfa tiene que ser mayor, obviamente, que 0, pero menor que 90. O sea, puede ser desde el 1 hasta el 89. Acá otro tipo de ángulo es el ángulo obtuso, que es un poco diferente al ángulo agudo, que viene a ser, por ejemplo, acá beta. Este beta tiene que ser mayor que 90, pero menor que 180. Es decir, que no llega a ser llano, ¿no? O sea, viene a ser mayor que el ángulo recto, pero menor que el ángulo llano. Luego acá tenemos el ángulo de una vuelta, es decir, que todo da una vuelta. Mira, acá comienza acá y el ángulo termina acá. Y esto mide 360 grados. Seguimos explicando los diferentes tipos de ángulos. Para resolver los ejercicios, les voy a poner que pongan ángulos consecutivos. ¿Y qué serían los ángulos consecutivos? Por ejemplo, te van a decir que tenemos los ángulos consecutivos A o B, acá A o B, A o B y B o C. Entonces A o B va a ser un ángulo, por ejemplo, alfa, y B o C va a ser otro ángulo, por ejemplo, beta. Y otro ángulo consecutivo puede ser A o B, B o C o D. También puede ser como X, puede ser y puede ser Z. Acá son 3 ángulos consecutivos y acá serían 2 ángulos consecutivos, ¿ok? Por ejemplo, acá vemos un ejercicio que me dice, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. Cuando te dice ángulo A o B, fíjense que acá tiene como un sombrerito, el O, quiere decir que el ángulo está en el O. Por ejemplo, acá voy a dibujar A o B, A o B, B o C, B o C y C o D. Ya. De acá me dan los datos, siendo A o C 47. Como dice que A o C mide 47, es decir que A, toda esta parte de acá, desde el A hasta el C, todo esto, de acá hasta acá, mide 47 grados. Luego me dice que B o D 51, es decir que desde el B hasta el D, desde acá hasta acá, mide 51. Y luego me dice que A o D, o sea, A hasta la D, mide 80. Es decir, todo, el total de todos los ángulos mide 80. Entonces, me pide hallar la medida del ángulo B o C, es decir,
el ángulo BOC, que viene a ser esta parte de acá, alfa. Eso me pide. ¿Cómo lo podría hallar? Una forma más rápida podría ser que ustedes agarren y sumen AOC, que sería 47 grados, más 51 grados. Lo suman, les va a salir 98. Y luego este total, el 98, lo van a restar menos el 80. Que les va a salir 18 grados. Y esta vendría a ser el alfa. El alfa vendría a ser 18 grados. Esta es como una técnica para que les pueda salir el ángulo del medio. Acá tenemos otro segundo ejercicio que vemos acá. Estos segmentos. Por ejemplo, acá puede ser A, acá puede ser B, acá puede ser C. Pero fijémonos que estas líneas se oponen, ¿no? Se oponen el 40 y se oponen el 2x más 10. También esa es una fórmula que ustedes seguro han aprendido en los años anteriores. ¿Y eso qué cumple? Cumple que este 40 se iguala al 2x más 10. Entonces lo restan, 40 menos 10 sería 30. Y esto es igual a 2x. Y x me saldría 15. Entonces, para explicarles mejor cómo podría ser, entonces si yo le pongo acá, por ejemplo, un número cualquiera, le pongo 100, entonces esta parte de acá también va a valer 100, porque son opuestos. Eso es lo que estoy tratando de explicarles en este ejercicio. Pasando al tercer ejercicio, me dice, se tienen los ángulos consecutivos AOB y BOC, de modo que cuando dice M, también esta es una forma de poder llamarle al ángulo. Medida del ángulo BOC es igual a 3 veces la medida del ángulo AOB. Y AOC es 90. Calcular la medida del ángulo AOB. Puede ser medida del ángulo o puede ser AOB con su sombrerito. ¿Ya? Entonces, se tienen los ángulos consecutivos. Primero dibujamos el ángulo. AOB, AOB y BOC. Ya, me dice que la medida del ángulo BOC, como me dice que el ángulo de la medida BOC es 3 veces el ángulo de la medida de AOB, entonces pongo que AOB mediría alfa y BOC mediría 3 alfa. Fíjense, es 3 veces la medida. 3 veces la medida. Entonces, como me dice que AOC mide 90, entonces le sumo, ¿no? Alfa más 3 alfa igual a 90. Entonces, alfa más 3 alfa vendría a ser 4 alfa igual a 90. Y alfa vendría a ser 45 medios. Ya expresado nada más. De ahí, por ejemplo, acá tengo, de la figura, calcule X. Fíjense acá que este es un tipo de ángulo. Es el primer ángulo que yo les expliqué que es un ángulo llano, porque tiene toda esta parte de acá, va a medir 180. Entonces, ¿cómo se hallaría? Lo sumamos, ¿no? X más 20 más X más 10 más X igual a 180, porque es un ángulo llano y todo esto mediría 180 grados. Entonces sumamos X más X más X, son 3X. 20 más 10, 30. Igual a 180. 3X vendría a ser igual a 150. Y X vendría a ser 50. Y de ahí les puede pedir
hallar este ángulo de acá o el ángulo de acá. Ya depende de lo que les pida hallar, ya ustedes ven. Muchas gracias por prestar la debida atención, espero que hayan entendido, ya se les estará mandando el video y cualquier duda que tengan me pueden consultar. Cuídense mucho y que estén bien. Gracias.